yo les invito a que leamos nuestro pasaje. Está en Colosenses 3, desde el verso 15. Vamos a leerlo y luego vamos a orar para que el Señor nos ayude hoy. Voy a leerles. Colosenses 3, del 15 hasta el 17. Dice la palabra de Dios. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la verdad, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Bendito Dios, esta es tu palabra, Señor. Tú has dejado escrito esto, Señor. Fue escrito para los colosenses, pero sabemos que todo lo que tú has escrito a tu pueblo, lo has escrito para nosotros que somos tu pueblo. Toda tu palabra, Señor, necesitamos oírla, y yo te ruego que hoy tú hables claramente a nuestra mente y claramente a nuestros corazones a través de la predicación de este mensaje, Señor. Transforma nuestros pensamientos y nuestros afectos para que por tu palabra, Señor, nosotros te veamos a ti más grande, más hermoso, más maravilloso, más necesario, digno de nuestra alabanza, digno de que te cantemos, digno de que te obedezcamos, Señor. Señor, yo te ruego porque todo lo que yo diga, Señor, de parte tuya, seas tú a través de tu Espíritu guiando y usándolo. Señor, no permitas que mi torpeza, Señor, que mi incapacidad de tratar tu palabra perfecta, Señor, como es digna, sea estorbo para que mis hermanos hoy puedan ser edificados por tu palabra, y que tú también uses tu propia palabra, Señor, para acercar a los que están lejos todavía de ti, a quienes son aún tus enemigos, Señor. Que hoy sea la oportunidad para que a través de tu palabra ellos puedan creer en ti y tú puedas salvarles, Señor. Yo te pido estas cosas en el nombre de Cristo, a quien predicaremos hoy. Amén. Amén. Cuando Pablo inicia esta carta, en su saludo a los colosenses, él se refiere a ellos como santos y fieles hermanos en Cristo. Tremendo de etiqueta que Pablo les dice. Les escribe Pablo y Timoteo a los santos y fieles hermanos en Cristo. ¿Y saben algo? Pablo no los conocía. Pablo nunca fue a Colosas. Él no alcanzó a conocerlos. Cuando él escribió, él estaba preso y él había recibido informes de un hermano, de un amigo, compañero de Pablo, en el reino del Señor, que fue el que les decía, no, mira, estamos haciendo esto en Colosas, allá hay hermanos que se están convirtiendo al Señor, es evidente que aman al Señor, y Pablo recibió toda esa información. Y Pablo les dice que él quiere verlos, pero no ha podido ir. Entonces, Pablo les dice a ellos, santos y fieles hermanos en Cristo. Y lo que les había dicho Epafras, la persona que sí los conocía, que había ido allá a predicar el Evangelio, es que estos hermanos eran un grupo de personas que habían puesto su fe en Cristo Jesús y que como fruto de esta fe, ahora ellos tenían amor los unos por los otros. Decía, hay fruto de amor entre ellos, pero no solo de amor entre ellos, sino de amor a todos los santos, o sea, a otros creyentes que no eran de esa iglesia. Y si uno se queda con una idea simple de qué es la iglesia, es precisamente esto. Gente común y corriente, de diferentes contextos. Allá habían griegos, judíos, habían unos que eran amos, habían otros que eran siervos, habían esposos, esposas, casados, solteros. Había un grupo de personas diferentes que habían creído en el Evangelio y que ahora vivían como una comunidad amándose los unos a los otros. Eso es una iglesia. Pero que también ellos sabían que no solo ahora eran una comunidad, sino que hacían parte de una gran familia. Y era la familia de todos los creyentes en todo el mundo. Por eso ellos también amaban a los santos. Es decir,
a otros creyentes en todas partes del mundo. Los colosenses escucharon la predicación del Evangelio, creyeron en el Evangelio y ahora se congregan y se aman los unos a los otros y también aman a otros hermanos en la fe. Por eso yo también creo que así como Colosenses era una iglesia, nosotros somos una iglesia. Amén. Y porque somos una iglesia, o parece que somos una iglesia, según esto, yo creo que lo son. Yo no sé si tú lo crees, pero yo creo que lo somos. Porque somos una iglesia, tenemos que escuchar lo que Pablo le dice a esta iglesia. Porque Pablo habló inspirado por el Espíritu Santo. Y lo que él instruye a las iglesias, necesitamos prestarle atención porque también es para nosotros como iglesia. Resulta que Pablo se vio en la necesidad de escribirle a estos hermanos porque él estaba preocupado por ellos. Pues se habían introducido en esta iglesia falsas enseñanzas. Habían falsos maestros que decían, ok, está bien que creas en Cristo, eso está bien, pero además debes circuncidarte. Pero también debes dejar de comer ciertos alimentos. Además debes celebrar ciertas festividades, guardar ciertos días. Inclusive deberías orar a ángeles. Es decir, había enseñanzas que mezclaban la fe en Jesús y decían que para que estuvieran completos, para que vivieran vidas verdaderamente piadosas, ellos deberían completar su fe en Jesús con otras cosas, hacer otras cosas. Y Pablo les dice a ellos, tales cosas, en la misma carta en Colosenses 2:23, les dice, tales cosas tienen apariencia de sabiduría. O sea, estas cosas que ellos les están diciendo tienen apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, Pablo les está diciendo, estas cosas que les están enseñando parecen buenas, parecen que fueran sabias. Es más, parece que implicaran que tú te humillases al tratar severamente tu cuerpo, a restringirte en ciertas cosas. Pero esto no tiene valor cuando se trata de los asuntos del corazón, que es lo que Pablo dice, apetitos de la carne. Esto no te va a cambiar tu deseo de hacer el mal, esto no te va a cambiar tu ira, tu enojo. Esto parece sabio, pero esto no tiene ningún efecto de valor verdadero para los apetitos de la carne. Así que Pablo, en Colosenses 2:8, y si pueden ir ahí, me gustaría que lo leyeran conmigo. Colosenses 2:8, Pablo les dice, perdón, no es 2:8, ya les digo cuál es. No es 2:8, ya me ubico. Anoté 2:8, pero no es 2:8. Es en el 8, lo que no sé si es en el 2, en el 3 o en el 1. Dice, miren bien que nadie los haga cautivos. Así empieza. 2:8, es que me saltó la Biblia a Tesalonicense, por eso no lo he encontrado. Colosenses 2:8. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, o sea, en Cristo. Y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Pablo le está diciendo, nada de esas cosas que le están enseñando, ustedes los completan. Ustedes ya están completos en Cristo, ustedes no necesitan nada de eso. Ya ustedes están completos porque Cristo es la cabeza de todo poder y autoridad,
Cristo es el que les circuncidó el corazón cuando eran incircuncisos. Con Cristo han sido sepultados en el bautismo. En Cristo han resucitado de los muertos porque ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Por Cristo han sido perdonados de todos sus pecados. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Y al estar unidos a Él, ese cuerpo va creciendo, dice, con un crecimiento que es de Dios. Todo eso se lo dijo Pablo en la carta. Olvídense de eso. No se dejen engañar. 1:21. ¿Qué dice el 1:21? Haciendo malas obras, Él les dice, ya ustedes han sido reconciliados con Dios. En Cristo. No porque te circuncidaste, no porque dejaste de practicar dejaste de comer ciertos alimentos, no porque ahora adoras a ángeles. No. Es por Cristo. En Cristo estás completo, no tienes que añadirle nada. Y Pablo le está diciendo eso. Es por eso que nuestro pasaje, el que vamos a estudiar, que es el que leí del 3 al 15, del 3:15, perdón, Pablo empieza diciendo que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Esto es lo que nos lleva a nuestro primer punto de hoy. Cantamos el Evangelio como un solo cuerpo, que es lo que Pablo está diciendo aquí. Nosotros hemos sido llamados en Cristo a formar parte de un solo cuerpo. Si bien Dios salva a cada uno de manera personal y particular, esto no viene como cuando uno pide en el restaurante, dámelo en combo. No, si Señor salva a Jonathan, entonces eso incluye a su esposa y al nene. No, el Señor a cada uno en su momento, con sus propias circunstancias, de una manera particular, llama así, le cambia el corazón. Eso lo hace el Señor de manera individual, personal. No viene en paquete con otra gente o porque yo ando mucho con este. No, el Señor obra de manera personal e individual en cada uno de nosotros. Cuando Él nos salva, nosotros sabemos que estamos en paz con Dios. De eso se trata, ser salvado. Porque antes de que hayas sido salvado, tú no estás en paz con Dios. Tú eres enemigo de Dios. Y la ira de Dios está sobre ti. Eso es lo que dice la Escritura. Pero cuando el Señor hace que tú creas en el Evangelio, ya tú no eres su enemigo. Paz. Hay paz. Verdadera paz. Porque tu enemigo eterno, el Rey del universo, ahora es no solo que es tu amigo, sino que es tu padre. Eso es tremendo. Porque no solo que te dice, ok, ya no voy a pelear más contigo. Eso sería bueno. Pero no, Él te dice, te perdono, ya no eres mi enemigo, ahora te adopto en mi familia. Vas a estar en mi casa, con mis hijos. Vas a recibir mi herencia. Tremendo. Eso lo logra el Señor. Y ese es lo que Él ofrece. Él nos ha salvado a cada uno de manera particular. Hemos sido perdonados y ya no somos sus enemigos y todo gracias a Cristo. Por eso es que esta carta, Pablo insiste en decir, esto es por Cristo, esto no por las otras cosas, no es por las obras que tú hagas. Y eso nos debe dar razones suficientes a nosotros para estar agradecidos. Y yo quiero que aquí nosotros pensemos un momento y que tomemos esta expresión de Pablo donde él dice, en el verso 15 nuevamente, dice, que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Piensa en eso un momento y piensa, ¿la paz de Cristo realmente está reinando en tu corazón? ¿O tú vives tu día a día con agradecimiento? Porque yo estoy seguro que los que estamos aquí, ninguno, es más, ni siquiera el más chiquitico, Shekina, tiene su vida resuelta. Escasez, probablemente pasemos problemas en el hogar, problemas en el trabajo, frustraciones, cosas que no se nos dan, tristeza, dolor físico, enfermedad que afrontamos, pérdidas materiales, pero también pérdidas de personas. Estoy seguro que estas cosas
nos pasan a cada uno de nosotros. Nadie tiene la vida ya sin ninguna queja, sin ninguna algo que quisieras que fuera mejor. Todos estamos en medio de situaciones que nos llevan probablemente a que lo que reine en el corazón no sea la paz de Cristo, la paz que Él ha ganado para nosotros, sino que quizás lo que reina en nuestros corazones es que vivimos abatidos, en angustia, con amargura, con dolor, con queja, con rabia. Esos sentimientos, cuando estamos sobre todo envueltos en situaciones difíciles, son los que terminan reinando en el corazón y no la paz de Cristo de la que Pablo está hablando aquí. Y Pablo dice que la paz de Cristo reine, no lo otro, porque nosotros podemos recordar que nuestros pecados han sido perdonados en Cristo, que ya nos recibirás la ira de Dios, que has sido reconciliados con Dios, que antes estabas en el reino de las tinieblas y Dios te sacó y te trasladó al reino de Dios. Estás en paz por medio de Cristo y eso debería reinar en tu corazón a pesar de que siga habiendo escasez, siga habiendo problemas en el hogar, siga habiendo problemas en el trabajo, enfermedad, frustraciones, pérdidas. La paz de Cristo, la paz que Cristo ha ganado, es mucho más grande que cualquier otra cosa que nosotros estemos viviendo. Hemos sido salvados, hermano. Y eso debe ser suficiente para nosotros ser agradecidos, más allá de lo que no tengamos resuelto. El Señor nos llama cuando nos salva, como decía Pablo, a unirnos en un solo cuerpo. Así que no existe tal cosa como un cristiano solitario. Así como la cómica, ¿cómo se llama? La serie esta antigua, ¿no? El llanero solitario. No, en el cristianismo, un cristiano solitario no es coherente con el mensaje y con la enseñanza de Jesús. Pablo dice, ustedes han sido llamados en un cuerpo. Entonces, como les decía, el Señor nos salva a cada uno, pero al salvarnos nos une a un cuerpo. No podemos estar solos, no está diseñado el cristianismo para vivir solos. Por eso, el Señor nos manda a no dejar de congregarnos, que fue lo que se predicó hace 2 domingos. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Así lo enseñó Alejo. Y es que lo que nos hace una iglesia es reunirnos. En estos momentos estamos reunidos como iglesia. Cuando nos vamos de aquí, la iglesia se va por la puerta. No se queda la iglesia aquí. La iglesia somos nosotros, un cuerpo reunido, juntos, que vivimos en comunidad, amándonos los unos a los otros. Es lo que Pafra le decía a Pablo de los Colosenses. Eso es lo que nos hace iglesia, que nos reunimos como un cuerpo y para eso hemos sido llamados. Y cuando nos reunimos como un cuerpo, así como lo estamos haciendo hoy, no nos reunimos para hablar de cualquier cosa. Nos reunimos para escuchar la predicación del Evangelio, que fue lo que enseñó el pastor Ángel el domingo pasado. ¿Qué necesitamos que el predicador predique? La palabra de Dios. ¿Qué necesitamos escuchar nosotros? La palabra de Dios. Entonces se predica el Evangelio porque el Evangelio transforma al predicador y transforma a los que oyen. Y esto es lo que nos lleva a nuestro segundo punto, y es que nosotros nos reunimos para escuchar la predicación de Cristo, de la palabra de Cristo, pero no solo nos reunimos para escucharla, sino también para cantarla. Por eso nuestro segundo punto es que nosotros cantamos el Evangelio para enseñarnos y amonestarnos. Miren lo que dice el verso 16, capítulo 3. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Ok, predicación de la palabra. Que habite en abundancia. Cuando se reúnan, prediquen la palabra. Es lo que dice Pablo, que eso abunde entre ustedes. Pero miren lo que dice más adelante. Con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Oye, qué interesante lo que dice Pablo aquí. Él le dice que la palabra habite en abundancia entre ustedes. Bien, Pablo, de acuerdo. Nosotros nos podemos reunir aquí
Y si no hablamos la palabra, estamos perdiendo el tiempo. No estamos haciendo lo que la iglesia, lo que nos mantiene unidos es la palabra del Señor. A nosotros no nos mantiene unidos nuestros intereses, nuestros gustos, nuestras profesiones. No, aquí hay personas de diferentes lugares, con diferentes intereses, con diferentes profesiones, en diferentes etapas de su vida, y estamos juntos aquí porque nos une la palabra de Dios. Por eso venimos aquí. Pero lo interesante es que Pablo, luego de que dice que abunde la palabra en ustedes, luego él dice, añade, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Pablo le dice a esta iglesia y nos dice a nosotros que nos enseñemos y nos amonestemos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios. ¿No les parece eso como, por lo menos a mí me parece como impresionante? Es decir, Pablo está hablándole a la iglesia y le dice, enseñen la palabra y cántenla. Porque cuando la cantan, se están enseñando y amonestando unos a los otros. Esto quiere decir que no solo somos enseñados y amonestados cuando el predicador desde aquí habla de parte de Dios y predica la palabra, sino también cuando cantamos nos estamos enseñando y amonestando los unos a los otros. Y esto yo quiero que nos haga pensar y nos debería hacer pensar en cómo estamos, cuál es nuestra actitud cuando nos reunimos aquí y cantamos. Porque Pablo no le está diciendo a esta iglesia, mira, que canten los que tengan buena voz o los que tengan la mejor entonación o afinación. Pablo dice, amonéstense y enséñense con cantos, cantando a Dios. O sea que esto no tiene nada que ver con que tengas una voz bonita o que estés afinado. No tiene que ver con que te sepas o no te sepas las canciones. No tiene que ver con que te guste o no te guste el ritmo de las canciones. Si tú tienes una voz linda, canta junto a tus hermanos. Pero si no tienes una voz linda, canta con tus hermanos. Si tú te sabes la canción, canta con tus hermanos. Pero si no te la sabes, canta con tus hermanos. Si te gusta el ritmo, canta con tus hermanos. Pero si no te gusta, canta con tus hermanos, porque es que no se trata de ti. Se trata de que cuando cantamos nos amonestamos y nos enseñamos los unos a los otros. Es algo que hacemos juntos. Así que importa poco si te gusta la canción, si te la sabes o no te la sabes. Gracias a Dios contamos con el video BIN y puedes seguir la letra. No, que es que mi voz, que una hermana, nosotros nos reunimos los jueves a orar. Los jueves va menos gente, normalmente es un día de semana, entonces va menos gente a la iglesia. Y mi voz no es una voz de cantante, pero yo canto, ¿no? Y bueno, yo canto, porque el Señor dice que cantemos. Estábamos cantando un jueves, como había poquita gente, la hermana que tenía delante, después de que hizo la canción acabó, se dio la vuelta y me dijo, hermano, no sabes cómo hoy me has bendecido al escucharte cantar. Ay, hermana, gloria a Dios. Mire, yo creo que no canto bien. Sí, precisamente porque al escucharte a ti que no cantas bien, cantar, yo dije, ay, hay otros peores que yo. Y he sido animada. Pero hermano, usted no sabe cómo anima al otro y cómo lo amonesta, cómo le enseña. Cantando, no sabemos. Pero el Señor dice, canten los unos a los otros. Como les decía, esto no depende de nuestros gustos ni de nuestros dotes artísticos. Cuando cantamos nos estamos sirviendo. ¿No les parece hermoso? Que no depende de Wolfram o de Jonathan que nos ayuda, o hoy que vino Laura, o de los hermanos que han venido aquí que saben de música. No depende de eso. Es más, si ellos no estuvieran, no fueran necesarios, de alguna manera, porque Pablo nos dice, canten y formen un grupo y ellos nos facilitan la tarea de cantar.
porque tienen un poco más de idea y nos van guiando en el canto, pero al final ellos no están cantando para nosotros, ellos están cantando con nosotros. Y nosotros nos estamos cantando unos a otros, y en medio de los cantos estamos siendo enseñados y exhortados. Y por eso es importante lo que cantamos. Por eso no podemos cantar aquí cualquier cosa. Porque, ¿qué es lo que deberíamos estar cantando cuando Pablo dice que habiten ustedes la palabra de Dios y amonéstense y enséñense con cantos? ¿De qué podríamos cantar nosotros? La palabra de Dios, el Evangelio. ¿Qué nos va a traer ánimo, exhortación, enseñanza verdadera? El Evangelio. Si nosotros aquí nos ponemos a cantar cualquier otra cosa que no sea la palabra, no va a cumplir el propósito para el cual cantamos. No vamos a estar ni enseñándonos ni exhortándonos, como dice Pablo. Quizás pudiéramos entretenernos, pero no vamos a estar haciéndolo para lo cual está hecho en parte los cantos. Cuando cantamos a Dios, ¿qué es lo que dice Pablo? Cantamos a Dios, nos estamos cantando, nos estamos enseñando y nos estamos exhortando. Así que yo espero que a partir de hoy usted vea el tiempo de los cantos de una manera diferente. Usted venga aquí no solo a escuchar, sino a cantar, a cantarme, a cantarle a Angie, a cantarle a Natalia, María José. Luisa. ¿Dónde saqué María José? No sé. A Luisa, estamos cantándonos. Algo que un predicador dijo hace un tiempo y que me pareció muy apropiado con lo que está diciendo aquí, es que él dice, mientras estoy cantando en la iglesia, yo miro a mis hermanos. Porque es que yo no estoy cantando solo, yo estoy cantando con mis hermanos. Y deberíamos verlo así, estamos cantando juntos. Hay momentos en medio de los cantos que quizás se ha quebrantado por lo que dice la canción, quizás eleves una oración en ese momento al Señor y está bien, pero principalmente nosotros no venimos a los cantos como un espacio privado, como una oficina, donde estoy yo con Dios cantando y que el Señor me está hablando o yo le estoy hablando al Señor, no. Principalmente nosotros estamos cantando a Dios juntos y cantándonos los unos a los otros. Y por eso queremos cantar el Evangelio, por eso que escogemos qué canciones utilizaremos, por eso queremos cantar canciones que contengan en abundancia la palabra de Dios, que presenten el Evangelio. Y así las canciones se suman al deseo de que la palabra de Cristo abunde en medio de nosotros. No queremos cantar cualquier cosa que rime o que parezca religiosa. Cantamos el Evangelio, es lo que queremos cantar, para enseñarnos y amonestarnos los unos a los otros. Y si usted se pone a pensar, no sé si todos, voy a mencionar algunos apartados de la historia de la Biblia, que muestra la Biblia, y quizás algunos los recuerden, otros no. Pero es interesante, fíjense lo que pasó justo después que Israel atravesó el Mar Rojo. Justo después cantaron. Miriam tomó a unas hermanas, cogió una pandereta, Miriam era como pentecostal, cogió una pandereta y cantaron un himno. ¿Y qué cantaron? Lo que Dios había hecho por ellos. No se inventaron nada. Sí, ellos no salieron con una cosa, una canción nueva, un ritmo nuevo. No. Miriam dijo, el faraón fue destruido por el brazo de Dios poderoso, lo echó a la mar, al jinete, al caballo, atravesamos, en seco pasamos. ¿Qué cantaron ellos? Las maravillas de Dios, lo que Dios había hecho. Cuando nació Samuel, el último juez de Israel, el profeta Samuel, el último juez, el primer profeta, Ana cantó al Señor. ¿Y qué cantó? ¿Se inventó la canción? ¿Se inventó cosas nuevas? No. Ella dijo, Señor, tú eres poderoso, tú eres justo, tú humillarás a los altivos, tú exaltarás al humilde. Lo mismo que yo ya había dicho en el pasado. Ella cantó las promesas de Dios. Zacarías, el papá de Juan el Bautista, no sé si se acuerdan, quedó mudo. Quedó mudo. Y cuando supo que su hijo sería el mensajero que venía delante de Jesús, ¿sabe qué hizo? Cantó.
¿Y qué cantó? Sobre los atributos de Dios, sobre que Dios estaba cumpliendo sus promesas de salvación al fin que ellos estaban esperando, porque ya venía el Mesías. Él cantó, él no celebró que iba a tener un hijo, sino que él celebró que sabía que el Mesías venía porque su hijo había sido profetizado que él iba a ser el mensajero que iba a anunciar al Mesías. Cuando Cristo nació, cuando un ángel aparece a María y le dice, vas a tener en tu vientre al Mesías, ¿sabe qué hizo María? Cantó. ¿Y sabe qué cantó? Nada nuevo, los atributos de Dios. Señor, eres poderoso, vas a cumplir tus promesas, Israel. Aquí está tu sierva. Gracias porque no has olvidado a tu pueblo. No se inventó nada, cantó las mismas palabras de Dios, las promesas de Dios. El ver con alegría que esas promesas ella las estaba viendo cumplirse, la llevó a cantar. Y cuando nació Cristo, dice la Biblia que un ángel aparece y le dice a unos pastores, les van a hacer en Belén un niño. Ese será el Hijo del Altísimo. Anúncienlo. Y dice el texto, eso está en Lucas 2, que de repente con el ángel una multitud de ejércitos celestiales aparecieron, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Los ángeles cantaron a Dios. ¿Y qué cantaron? Sobre Dios y la salvación que le estaba dando a los hombres. Cuando cantamos a Dios, como nos enseña Pablo, cantamos de Dios sus promesas, sus maravillas, lo que Él ha hecho por nosotros, cantamos de la esperanza que tenemos en Él, de lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo, de su majestad, de lo hermoso que es. De eso cantamos. Jesús le dijo a sus discípulos, eso está en Juan 17, ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, dice Jesús, estaba orando por sus discípulos, porque yo les di las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Jesús nos ha dado su palabra, la palabra de Dios. Nosotros nos reunimos aquí para escucharla y alguien viene a predicarla, pero además de eso nosotros cantamos juntos la palabra de Dios que nos fue dada, que habita en medio nuestro abundantemente, porque solo cantando sus verdades es que somos enseñados y amonestados unos a otros. Por eso es que podemos afirmar, y este es el punto del sermón, si quiere anotar algo, anote esto. Solo en Cristo, el pueblo de Dios canta su palabra para enseñarse y amonestarse unos a otros. No hay manera de que cantes la palabra de Dios como respuesta en acción de gracias a Dios si tú no has creído en Cristo. ¿Por qué tendrías algo que agradecerle a Dios? ¿Por qué querrías cantarle a Dios? Solo en Cristo, el pueblo de Dios canta su palabra para enseñarse y amonestarse unos a otros. Cristo es la promesa de Dios y Cristo es el cumplimiento de las promesas de Dios. Y si tú has creído en Cristo, entonces estás en Cristo y puedes cantar a Dios junto a su pueblo cada vez que nos reunimos para enseñarnos y amonestarnos los unos a los otros, porque solo en Cristo el pueblo de Dios canta su palabra para enseñarse y amonestarse unos a otros. Un pastor llamado Sergio Villanueva, que es músico, tratando de ilustrar todo este tema de por qué cantamos, hizo una ilustración que me parece bien apropiada y se la quiero compartir. Él decía, él pone un ejemplo, él decía, cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos cuando están pequeños, aquí varios que son padres y bueno, nosotros mismos hemos sido hijos, ¿no? Nosotros le enseñamos cosas a nuestros hijos y ellos ¿qué empiezan a hacer? A repetirlas, pero no lo hacen tan bien. Ellos balbucean, ¿cierto? Entonces tú le enseñas una canción y tú sabes que estás repitiendo la canción, pero no porque la diga sílaba a sílaba perfecto. Tú intuyes que está repitiendo por las cosas que está haciendo, ¿no? Él no las hace perfecto. Nuestros hijos simplemente tratan de repetir las mismas palabras que nosotros les cantamos
Y no lo hacen de una manera clara, ni lo hacen totalmente entendible, pero sabemos que cantan, que están cantando. Y a nosotros nos complace eso. De eso se trata también cuando nosotros cantamos. No tiene nada que ver con hacerlo perfecto, con buena voz, con buena entonación, con los mejores instrumentos, sino con un corazón humilde como el de un niño que quiere repetir las palabras de Dios que ya Él nos ha cantado. ¿Y por qué digo que Dios nos ha cantado? Si usted es cristiano, usted seguramente cree y debe creer que este libro que está aquí es la palabra de Dios. Si usted no cree eso, podemos hablar después. Pero si usted es cristiano, tenga la certeza que este libro es la palabra de Dios. Debemos creer eso porque si no, mejor dicho, no tenemos para dónde coger. Pero si usted es cristiano, usted cree que esta es la palabra de Dios. Y en su palabra, Dios nos ha dejado canciones, poemas, cantos alegres, cantos de lamento, cantos de alabanza, cantos para confesar nuestro pecado, cantos de un esposo, una esposa. Tenemos los salmos, tenemos los poemas en las profecías y en muchas partes de la Biblia. Cantar de los cantares es una canción. Si esta es la palabra de Dios y nosotros decimos que cuando leemos estamos escuchando a Dios hablar, entonces cuando leemos un salmo, Dios te está cantando. ¿O no? Dios nos ha cantado. Y nosotros somos como esos bebés que ahora le cantan repitiendo lo que ya Él nos ha cantado. Nosotros respondemos al canto de Dios con sus palabras, así como un bebé trata de hacerlo. Y probablemente no lo hagamos perfecto. Y probablemente balbuceemos. Para Dios esto es como un balbuceo quizá, porque quizá los ángeles canten más bonitos que nosotros. Pero Dios lo recibe con la misma complacencia que si viniera de los ángeles. Porque somos sus hijos. Si tú eres su hijo, tú tienes que estar seguro de que Dios se complace con nuestro canto cuando lo hacemos juntos, porque Él nos ha cantado. Y yo te pregunto, ¿hay algo que te impida cantarle a Dios? Si tu corazón ha creído en Él y has podido contemplar la obra de salvación que Dios ha hecho en Cristo, nada te impide que le cantes a Dios. Si tu voz no es bonita o no eres afinado, canta. Canta junto a tus hermanos. Si no te sabes bien las canciones, canta junto a tus hermanos. Si no te gusta o no el ritmo de la canción, si te gusta o no, canta junto a tus hermanos. Porque solo en Cristo el pueblo de Dios canta su palabra para enseñarse y amonestarse los unos a los otros. Cuando cantamos juntos, no buscamos exaltar las habilidades musicales de los que se ponen aquí. Eso no es lo que queremos, un gran show musical. ¿No? O exaltar las voces bonitas de quienes nos dirigen en medio del servicio. Por eso nosotros estamos convencidos como iglesia, hablo por Iglesia Bíblica de la Ciudad, pero por la iglesia aquí en Sincelejo, de que nosotros no nos interesa que se escuchen las voces de los que dirigen, sino que se escuche la voz de la iglesia. Porque nosotros no venimos a exaltar los buenos músicos que tenemos en la iglesia. Nosotros venimos a cantar juntos, a cantarnos los unos a los otros. Y si lo que más se escucha es el piano, la guitarra y la voz del que canta o las voces de los que cantan, no estamos haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Estamos simplemente delante de un buen show de música. Pero no venimos como iglesia a ver un show de música. Venimos a cantarnos y por eso nuestras voces tienen que oírse. Para yo poder escuchar a Jaime, para yo poder escuchar a Luisa, a Natalia, a Angie, que me canta y que cuando yo canto ellos también me escuchen. Eso es lo que hacemos. Queremos, por muy bien que suenen los instrumentos y por muy bien que suenen las voces, nosotros queremos que sea escuchada, que Dios escuche a su pueblo, pero que el pueblo se escuche a sí mismo. Y como le enseñó Pablo, lo hacemos en el nombre de Jesús, del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él al Padre. Y es lo que nos lleva a nuestro último punto.
Cantamos el Evangelio en el nombre de Jesús. Es lo que dice Colosenses 3:17. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Y esto es muy importante, este pasaje es muy importante porque tener presente este versículo es lo que nos ayuda como iglesia a saber cómo, cuándo y dónde cantamos. ¿Qué canciones usamos? Recordar que lo estamos haciendo en el nombre de Jesús, que lo estamos haciendo a Dios, para la gloria de Dios, por medio de Jesús, nos ayuda a ponerle un filtro a lo que hacemos. Por eso este texto nos ayuda a saber qué canciones vamos a escoger, quiénes se van a poner aquí a dirigirnos, qué instrumentos inclusive vamos a utilizar, qué tipo de música vamos a cantar, porque queremos hacerlo todo en el nombre de Jesús y esto implica hacerlo todo conforme a su carácter, a su enseñanza, para exaltarlo a Él. Habrán algunos ritmos musicales que no cantaremos juntos, porque creemos que ese ritmo no se conforma a lo que Cristo representa y quizás nunca lo escuchemos aquí. Esto nos ayuda a pensar muy bien que no podemos cantar cualquier cosa, no podemos decir cualquier cosa cuando cantamos, no podemos, que cualquiera así tenga buena voz, si no ama al Señor, no podría servirnos para dirigirnos en adoración porque queremos hacerlo todo en el nombre de Jesús y esto nos ayuda a ser cuidadosos cuando cantamos. Queremos cantar para dar gracias a Dios por medio de Jesús porque sabemos que solo por Él es que somos escuchados por Dios. Y ten eso en mente cada vez que cantes a Dios. Dios escucha nuestras voces unidas, cantando a Él, sin importar si lo haces bien o lo haces mal, pero nuestras voces no son escuchadas con agrado solamente porque cantemos juntos, no. Nuestras voces son escuchadas si lo hacemos en el nombre de Cristo, que es el perfecto. Unidos a Él cantando, Dios nos escucha y se complace. Pero alguien que no esté unido a Cristo puede cantar lindo y cantar de memoria todo lo que hoy cantamos, pero Dios no lo escucha. Su canto no es agradable. Solo es agradable y solo somos agradables, sea que cantes bien o mal, porque estás unido a Cristo. Por eso es que decimos, solo en Cristo el pueblo de Dios canta su palabra para enseñarse y amonestarse los unos a los otros. Mis hermanos, mis amigas y amigos, visitas, hoy no hay visitas, porque usted ya está hace rato. Es posible que aún a pesar de todo lo que hemos leído hoy en este texto, es posible que todavía tú estés pensando que los cantos no son importantes, no son tan importantes. A mí me pasaba eso. Cuando yo empecé a ir a la iglesia, hacía lo posible para llegar después de los cantos, porque no quería estar tanto tiempo de pie, porque no me sabía las canciones, porque algunas no me gustaban, de hecho. Entonces trataba de darle como en YouTube, skip al omitir anuncios. Así trataba yo el tiempo de los cantos cuando empecé a ir a la iglesia. Y es posible que algunos de nosotros estemos ahí y no veamos el canto como importante y creemos, bueno, está bien si canto, si no canto, al final yo vengo, me reúno, escucho la palabra y estudio la palabra y trato de ser fiel al Señor. Y los cantos pueden o no, si no, no pasa nada. Y la verdad es que no. Si eres cristiano, cantar es importante. Como leía Wolfram al inicio, la noche que Jesús estuvo con sus discípulos en lo que se conoce como la última cena, Él dice que mientras comían, dice el pasaje, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo, toman, coman, este es mi cuerpo. Y tomando una copa y bebiendo dio gracias, se la dio, diciendo, beban todos de ella, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Él les dijo, desde ahora
No beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que la beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y el texto que leyó Wolfram. Y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Jesús está reunido con sus discípulos y después de haberles predicado el evangelio, cantó con sus discípulos. Jesús inauguró el nuevo pacto. Pues esta es la sangre del nuevo pacto. ¿Y qué hizo justo después? Cantó con sus discípulos. Jesús estableció la cena para que ellos la siguieran haciendo cada vez que en memoria de Él, hasta que Él volviera. ¿Y qué hizo después? Cantó con sus discípulos. Jesús estaba a punto de vivir las horas más angustiantes de su vida en la tierra. Se dirigió al monte donde estuvo orando al Señor con angustia hasta la muerte, dice el texto. ¿Y qué hizo antes? Cantó con sus discípulos. Jesús iba a ser crucificado unas horas después y junto antes cantó con sus discípulos. Si tú eres cristiano, cantar es importante. ¿Hay algo que te impida cantar a Dios junto a su pueblo? Hermanos, tenemos un privilegio. Solo en Cristo, el pueblo de Dios canta su palabra para enseñarse y amonestarse unos a otros. Pero ¿qué pasa si tú no eres cristiano? Si tú no eres cristiano, tú puedes decir, ok, esto no es importante para mí, porque yo no soy cristiano. Pero si tú no eres cristiano, esto también es importante para ti. Si tú no has creído en Jesús, tienes que saber algo. Dios es el creador de todo cuanto existe, incluyéndote a ti. Y como creador, Él es digno de ser alabado. Hay un salmo que dice, Salmo 150, el último salmo. Aleluya, alaben a Dios en su santuario, alábenlo en lo majestuoso, en su majestuoso firmamento, alábenlo allá donde Él habita. Alábenlo por sus hechos poderosos, alábenlo según la excelencia de su grandeza, alábenlo con sonido de trompeta, alábenlo con arpa y lira, alaben a Dios con pandero, con danza, alábenlo con instrumentos de cuerda y flauta, alaben a Dios con símbolos sonoros, alábenlo con símbolos resonantes. Termina el salmista diciendo, todo lo que respira, alabe al Señor. Si tú eres una persona que respira, y probablemente sí, porque si no estuviéramos aquí apurados viendo cómo hacemos contigo, pero tú eres una persona que respira, creas o no creas en el Señor, estás llamado a alabarle. Toda su creación es llamada a alabar a Dios porque Él es digno de alabanza. Y si no has creído en Cristo, no vas a tener ninguna razón para cantar a Dios. Es entendible. Y quizás te parezca engorroso cantar. Pero aparte de que si no has creído no tienes motivos para cantarle, lo más probable que te ocurra es que te lamentarás. Ahora y también por la eternidad. Y tu canción no será un canto, sino un lamento, porque la ira de Dios está sobre ti, ahora y en la eternidad, por tu pecado. Pero eso puede cambiar hoy. Si crees en Jesús y en su sacrificio en la cruz para el perdón de pecados, que perdona pecadores como tú y como yo, y que es el Evangelio lo que hemos cantado hoy, y si tú puedes verte así, como un pecador que merece la ira y te arrepientes, y confías en Cristo para salvarte, entonces tu corazón será cambiado y podrás responder a Dios con cantos, con un corazón agradecido. El apóstol Juan, por último, describe cómo será el final de los tiempos. Yo quiero que me acompañe en Apocalipsis 5. 5:7. Juan estaba viendo esto, ¿no? Era una visión de lo que iba a pasar en el futuro. Y él dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos.
y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Ellos estaban cantando: porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Juan estaba viendo a sus redimidos cantando, a los ángeles cantando, y miren lo que dice el verso 13. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Hay algo que te impida cantarle a Dios? Canta a Dios junto a tus hermanos como respuesta a lo que Él ha hecho por ti en Cristo, con un corazón agradecido. Canta a Dios junto a tus hermanos la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Canta a Dios junto a tus hermanos para enseñarnos y amonestarnos los unos a los otros. Canta a Dios junto a tus hermanos en el nombre de Jesús. Vamos a orar. ¿Y saben qué vamos a hacer después de orar? Cantar. Vamos a orar.